Tenemos aquí a Antonio Garamendi, presidente de COE. Buenas noches, don Antonio. Muy buenas noches, gran Antonio. Pues le pregunto de entrada, al tenor de lo que hemos visto y escuchado, ¿está gobernando Sánchez contra los empresarios en general, los pequeños, medianos y los grandes? Bueno, yo creo, por poner el espacio en su sitio, que, claro, que en los últimos tiempos estamos viendo ciertos temas que la verdad es que a las empresas no nos gustan, y el problema es que se está legislando en algunos casos, especialmente en el tema laboral, donde la pequeña empresa, porque cuando se habla de las pymes, realmente el 98% de las empresas en España son pequeñas empresas, son pequeñas. De hecho, la media de las empresas en España tiene 4,5 trabajadores. Es decir, yo creo que ese es un dato objetivo. Entonces, claro, cuando tú ves en ese que he definido yo, monólogo social, en el caso del Ministerio de Trabajo, ¿no? Que te dice, no, vamos a negociar, pero vas a hacer lo que yo diga. Si no dices lo que yo diga, te estás burlando. No me dices lo que yo quiero que diga. Perdonad que haga este trabalenguas. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero si algo tenemos nosotros en este caso, y además el artículo 7 de la Constitución lo dice como agentes sociales, es la libertad de decir, oye, esto me gusta o esto no me gusta. Y lo que estamos diciendo es no me gusta porque especialmente, además, la verdad es que perjudica a las empresas más débiles. Es decir, este planteamiento de las 37 horas y media no tiene en cuenta los distintos sectores, lo que es la hostelería, lo que es el comercio, no sé, una panadería. Es decir, estamos hablando donde esa productividad cada día va a la baja, donde es muy difícil implementar esa inteligencia artificial, que es la que te puede mejorar todo ese cambio, ¿no? En estos momentos en el que estamos imbuidos todos, ¿no? Entonces, claro, esa falta de sensibilidad, pues, ¿qué es lo que hace? Pues hace que, lógicamente, las pymes, a las que, lógicamente, yo represento, pues estén enfadadas. Y es más, y a eso se suma otro planteamiento, y es, claro, que cuando el gobierno no, este ministerio ve que encima, pues dices, oye, mira, vamos a ver, esto es así, no te oyen nada, no te escuchan. Es decir, ahora que estamos en Eurocopa, yo lo estoy diciendo, es que te invitan a jugar un partido y te dicen vas a perder 5-0, el árbitro va vestido del equipo contrario y disfruta. Y dices, pues es complicado, es bastante complicado. Y dices, bueno, igual te dejo perder 4-0 en vez de 5. Y dices, bueno, pues esto no es así. Déjame, vamos a hablar de absentismo, que es un problema. Se ha duplicado en España el absentismo desde hace 5 años, con los costes que hay, y que no solo es un tema de costes, es un tema de cómo se gestiona esa falta de gente. En España, de los 20 millones de empleos de la empresa privada, todos los días falta 1 millón de personas. Esos son datos reales. Es decir, cuando nos hablan de las 30... En la empresa privada y en la pública. Yo te hablo de la privada. En la privada 1 millón. 1 millón de personas, sí, no van a trabajar. Sí, bueno, es verdad que unos son por temas también de accidentes y tal, que no lo digo que no, pero la realidad es que hay 1 millón. Entonces, el tema es, a ver, ¿cómo gestionamos esto? ¿Cómo podemos mejorar? Hablemos de las mutuas. ¿Cómo podemos gestionar para que las bajas, para que las mutuas, que tienen, por ejemplo, un montón de aparatos, puedan ayudar a que por ejemplo, a que las pruebas se realicen en menos tiempos de lo que te marca la Seguridad Social? Es decir, si estamos hablando en positivo, de cómo se puede hablar de flexibilidad, que es necesario, de cómo, mira, fíjate, cuando se habla de 37 horas y media, nunca se habla de horas anuales. Es decir, datos de la EPA, se supone que son 39 horas y media, pero es que los datos reales españoles son 34 horas y media. Claro, hay que contar el absentismo, tal, son los que se trabajan. Entonces, lo que decimos, vamos a hablar de todo esto. No, esto es lo que yo diga. Y incluso te dicen, no, y además incluso te dicen, no. Y además vas a tener un ultimátum. Me vas a perdonar, pero es que soy vasco. Es decir, esa es la primera. Vamos a tener un ultimátum. Y la segunda es, y las líneas son muy nítidas. Es el término que nos lanza el Ministerio. Entonces dices, bueno, pues no pasa nada. Es decir, oiga, usted, con su legitimidad, que yo no la puedo discutir desde las urnas, va al Parlamento, saque la norma, saque lo que quiera. Pero tengo la libertad, perdona, Antonio, de decir que no me gusta. Es decir, es que no voy a renunciar a la libertad de decir que no nos gusta. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Y entonces cogen y se inventan otra patronal. Y dicen, bueno, ahora voy a hacer una patronal de amiguetes, que además ha dicho, como el señor Garamendi no va a hablar, voy yo. ¿A cuál se refiere? Bueno, pues una que se llama Compines, que no sabemos ni lo que es. Y Pimec, ¿no?
Bueno, esa está en Cataluña, tal, pero sí, pero bueno, pero que son las afectas al movimiento nacional, ¿sabes? Y dice, ahora estos son los empresarios que a nosotros y entonces no, vamos a ver, empezamos a articular. ¿Qué pasa? Que lógicamente es normal que las pymes se enfaden. Es normal pues que Cepyme se enfade y es normal pues que haga un movimiento diciendo, oiga, ¿qué pasa aquí? Dicho esto, también lo digo, nosotros estamos para aportar, estamos para sumar en positivo, estamos siempre para negociar, etcétera, etcétera. Sí, vamos a seguir estando, no nos vamos a levantar de la mesa. Con los sindicatos no tenemos ningún problema. De hecho, hoy Pepe Álvarez, el secretario general de UGT, estaba en la asamblea de Cepyme, que yo le he agradecido muchísimo que estuviera. Yo creo que todo lo que ha pasado hoy hay que interpretarlo en ese espacio. Es decir, Bueno, en definitiva, la señora vicepresidenta del Gobierno, la ministra de Trabajo, lo que pretende es que se reduzca la jornada laboral, que los trabajadores trabajen menos, en definitiva. Si ahora son 40 horas, sean 37 horas y media en el 2025, pero cobren lo mismo, ¿no? ¿Quién no quiere? ¿Quién no quiere? Hombre, claro. Y si me mandan el sueldo a casa, yo se lo firmo ahora mismo, don Antonio. Sobre todo a esta hora. A esta hora de la noche, efectivamente. Y no me tengo que mover. Pero bueno, en serio, ¿ustedes no van a aceptar esto? ¿O sí lo van a aceptar? Bueno, yo creo que ya lo he dicho. Ya he dicho que no. Además, Entonces, es decir, tal como está, insisto, no estamos discutiendo porque te dicen, no, esto es una burla. No, es que esto no es democrático. Vamos, a ver, insisto, la Constitución española nos deja de estar como agentes sociales y tenemos el derecho a transmitir que esto, además, vamos a decir una cosa, es que pensamos que no es bueno. Es que lo digo también, o sea, que no es un planteamiento de parte, es que pensamos que no es bueno para España, que no es bueno para la economía, no está pasando. Bueno, las consecuencias a corto plazo nunca se ven. A largo plazo, pues mira, por ejemplo, pues más economía sumergida, menos empleo, y especialmente es un castigo especial, insisto, a los pequeños. Sí, claro, porque los grandes lo sufren, pero bueno, pues al final se lo comen en las cuentas. Pero el pequeño se lo come. Y esto es así. Y entonces hay que tener una sensibilidad en este sentido. Y hay que tener una sensibilidad también en los sectores en los que estamos. Os voy a contar otra también. Todas aquellas empresas, también de todo tipo y condición, que trabajan para las administraciones públicas, por ejemplo, de limpieza, de seguridad. ¿Qué pasa? O sea, que ahora los contratos de la administración van a ser los mismos, le van a obligar a hacer las horas que hacen, pero sin embargo, a ver cómo arreglan este desaguisado cuando les faltan 2 horas y media, que no es nada fácil. Y luego vamos a otro tema, que es una cosa curiosa, porque hay elementos de aptitud desde el punto de vista de lo que es la inteligencia artificial, falta de ingenieros y tal, que es un tema que hay que trabajar, pero aquí tenemos casi 3 millones de parados y hay un montón de sectores que son los que pueden sufrir esto, donde falta gente. Esto, ¿cómo se come? Si nosotros lo único que estamos es poniendo encima de la mesa, oiga, vamos a hablar, pero hay que hablar. Mira, en Francia, que pusieron 35 horas, luego dejaron... Un fracaso. Claro, ¿no? Y dejaron que los convenios gestionaran el tema. Las horas extraordinarias en Francia son 200, aquí dicen que son 80 y se acabó. Estamos hablando de cómo se puede implementar en el tiempo. No, las líneas son nítidas. Insisto, eso se llama monólogo social. Por tanto, bueno... ¿Esto podría llegar al Parlamento, en definitiva, no sé, mediante un decreto de ley, lógicamente, y ahora veremos a ver si el Parlamento lo aprueba o no lo aprueba? A mí me dicen que no creen que vaya a salir adelante, si es un trágala y una imposición de la señora Díaz, si no lleva el aval de los empresarios. No sé si usted tiene esa misma impresión. Bueno, yo siempre digo, cuando me preguntan estas cosas, yo te invitaría a que llames a los chicos del Parlamento y te digan qué opinan. ¿Qué opinan, no? Sí, yo no voy a entrar, yo es que lo digo. ¿Opinará algo parecido a lo que opine Confebask, a los que conocerá bien usted, ¿no? Que son paisanos. Sí. Y ahí el PNV tiene muchas cosas que decir, claro, ¿no? Por ejemplo. Y esos votos son imprescindibles. Hombre, claro. Pero fíjate, nosotros, sinceramente, estamos en lo que nosotros pensamos que tenemos que estar. Es que me niego a hacer política. Es decir, la política que vaya por su cuenta. Sí, pero... es decir, yo no voy a jugar el partido porque me va a decir un partido otra lo que tengo que hacer. Nosotros somos independientes, entenderme la palabra independencia en buena línea. Pero déjame un momento nada más, y ahora ya os preguntáis. Julián, en relación con esto, escuchábamos antes a Gerardo Cuervas, el presidente de CEPI, la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa. Dice, son tesis comunistas las que nos impone este gobierno. Es verdad que la vicepresidenta del gobierno ya es comunista, si no lo vamos a negar. La señora Díaz es comunista, bien.
Pero ¿no hay alguien en ese gobierno de coalición que intente, hombre, pues llevar algo de sentido común en estos casos? Es decir, no puede usted ser tan extrema, vamos a negociar, deje usted que los agentes sociales se pongan primero de acuerdo, por ejemplo, y luego ya decida usted en función de lo que han decidido los sindicatos y la patronal, que es lo que siempre suele pasar. No, esta señora es ordeno y mando. Le digo, usted, ¿Sánchez no dice nada sobre esto? Bueno, ¿Gente del gobierno de la parte socialista no se conmueve ante lo que está pasando? Bueno, yo creo que efectivamente hay distintas sensibilidades en el gobierno, que las hay, y yo solo iría a un dato. He tenido un ultimátum que acababa el lunes. Hoy es miércoles, ¿no? Miércoles. Hoy es jueves casi. Sí, ya, miércoles. Camino del jueves, vamos. Y bueno, me están diciendo que vamos a repetir la jugada. No sé, o sea, cuando juegas al mus no te dan 40 veces el órdago, te la dan una. Es decir, por tanto, no lo sé. Por tanto, yo creo que la pelota está en otro tejado, no en el nuestro. Nosotros estamos dispuestos a seguir trabajando, pero a mí lo que no me vale es que me digan, no, es que usted tiene que traerme un papel. Vamos a ver, que llevamos en las mesas hablando de todo, planteando de todo. Lo que no me vale es la excusa de decir, no, usted tiene que actuar como yo quiero que usted actúe y si no, no me vale. No, o sea, y creo además que se demuestra cómo hemos actuado siempre, es decir, hemos llegado a miles de acuerdos y hemos llegado a acuerdos con el enfado de unos y otros partidos, o sea, porque eso también es así y vamos a seguir haciéndolo. Por tanto, a nosotros no nos va a mover en este caso el que me digan si llevo un papel o no, para que me digan que luego el papel vale o no vale. Nosotros hemos hablado de cantidad de cosas y seguiremos hablando. Y ahora si vamos a la mesa, si nos traen cosas nuevas hablaremos y si nos traen pues la misma cantinela, pues les diremos que no estamos de acuerdo. Pues yo, señor Garamendi, sigo el hilo de Antonio, las arenas movedizas de la política. Que ni quiere, ni puede, ni debe hablar de política, pero son objeto de persecución o víctimas de la política. Yolanda Díaz, la vicepresidenta Yolanda Díaz, no es nuevo, cada vez que se siente débil políticamente inventa un gancho. Y ahora es una persona extremadamente débil. Su proyecto político no ha arraigado, ha fracasado en Cataluña, bueno, fracasó en Galicia, por supuesto, en las elecciones europeas se ha pegado un trompazo y salió muy mal parada de su peso en el gobierno después de estos procesos electorales y de la consideración que pudiera tener el presidente del gobierno, que ya sabemos que es un hombre muy práctico, que quiere, la gente que tiene alrededor quiere que le solucione cosas, que le haga cosas bien. Mi pregunta es, no sé si las empresas, no digo ya la patronal, no se sienten de alguna manera víctimas del saco de boxeo de las debilidades políticas de la titular del ministerio, que para resurgir, digamos, para que su liderazgo cobre nuevo vigor y los votantes de Podemos o de Sumar o de algunos votantes del Partido Socialista puedan fijarse en ella antes de que acabe su trayectoria, pues coge, digamos, elementos simbólicos de la izquierda, en este caso una reducción de jornada laboral que no se negocia, como está contando. ¿Cuál es la sensación, como mínimo, de saber que no están ante un ministerio con una preocupación auténtica sobre el diálogo social, sino con unos preceptos ideológicos y, sobre todo, de recuperar visibilidad política? Bueno, la verdad es que no solo eso, porque también se está planteando un control sobre las empresas digital, sobre los horarios 1 a 1, etcétera, cambiando radicalmente esto, donde entramos casi en un estado policial. Es decir, a ver, cuando desde las ideas alguien piensa que somos un problema en vez de una solución, pues realmente pasan estas cosas. Es decir, nosotros, insisto, nosotros vamos a estar donde tenemos que estar. La pregunta habría que hacérsela a la clase política en este caso. Nosotros es verdad que sí echamos de menos algo, y lo digo porque yo hoy lo he dicho en el cierre de la Asamblea. Nosotros echamos de menos los grandes pactos de Estado, nosotros echamos de menos ese diálogo realmente importante también en la política. Nosotros echamos de menos y reivindicamos, porque la palabra es reivindicamos, la Constitución. Parece mentira que en el año 24 estemos reivindicando la Constitución, la corona, todo lo que es la lealtad institucional. Es decir, yo creo que es un término importantísimo que cada día vemos menos. Y bueno, efectivamente puede pasar que hay tentaciones con la responsabilidad de jugar a la política partidista, y yo sinceramente creo que es un auténtico error. Nosotros no podemos entrar ahí, pero también lo digo, pero por la misma tranquilidad decimos lo que decimos. Y hay una realidad, yo lo he anunciado hoy, ¿no?
Nosotros en estos momentos vamos a impugnar, porque vamos a impugnar ante el contencioso administrativo estas medidas que hacen con estas patronales de amiguetes, lo digo para que quede claro, porque para empezar, en España esto de que no, te voy a montar un sistema de que si tú representas o no, a los sindicatos representan a las pequeñas, a las grandes, a las medianas, ¿a quién? Los sectores representan a los sectores y la gente se apunta a los sectores porque son de los sectores. Es decir, usted me va a dividir o no dividir porque lo que usted quiere es romper la unidad empresarial, usted quiere romper la unidad de acción, pues se están equivocando. Y en este sentido, ese es un tema que vamos a hacer. Y hay otro tema, en este caso, que lo vamos a hacer por las decisiones del Ministerio de Trabajo, vamos a hacer una queja formal en la OIT, en la Organización Internacional de Trabajo, con respecto a saltarse la reforma laboral como se la han saltado por motivos políticos, porque ha sido por motivos políticos, donde un tema tan importante para nosotros cuando lo aprobamos, que era la decisión de que las empresas elijan cuál es el modelo de lo que es su relación con los trabajadores a través de los convenios, de golpe y porrazo y sin consultar y saltándose el artículo, en el convenio, el punto 154 de lo que es la OIT, pues tomar la decisión de saltarse la reforma laboral, dar espacio a los convenios autonómicos contra lo que son los nacionales, etcétera, pero es que sin consultar. Y entonces, claro, hay otro tema también que es un problema de confianza. O sea, la reforma laboral, que habíamos oído que había que derogarla, que había que tal, que fue un esfuerzo por parte de todos, que tenía que dar esa continuidad, ese espacio de paz social. Claro, es que este gobierno se la ha cargado en 1 año y medio. Claro, ¿cuál es el nivel de confianza para llegar a un acuerdo? Bueno, pues este es un tema, ya la OIT en la última sesión ha incorporado a España en los 20 países que no va a decirlo, cumplen estas normas, y nosotros es que tenemos derecho a hacer esa queja. Y voy a decir una cosa, cuando los sindicatos hacen quejas a Europa o tal, nadie dice nada. Cuando los sindicatos han estado durante 20 años diciendo que había que derogar la reforma laboral, que había que quitar los aspectos más lesivos, nadie ha dicho nada, ni yo tampoco he dicho nada. A mí se me ocurre decir que no me gusta algo y se me cala del mundo mundial. Es decir, oiga, no sé, seamos demócratas, aceptemos el que podamos opinar con libertad lo que queramos. A ver, la última... Sí, bueno, en realidad tengo 2 preguntas. Una... Oye, te he hecho la última, no has hecho la primera. No, la última de toda la noche. Pero bueno... Sí, porque se acabó el tiempo, fíjate. Hemos visto a la vicepresidenta del Gobierno decir, yo les voy a hacer una oferta, le falta decir que no van a poder rechazar. Eso me suena a alguna película. Claro, claro. Por eso, me gustaría saber qué espera, o sea, qué sería una oferta irrenunciable, o sea, de la que no pueden rechazar, por un lado, y por otro, me gustaría pedirle un comentario sobre la situación de Grecia, donde la jornada laboral no va a reducirse, sino todo lo contrario, se van a 48 horas, es la propuesta del gobierno de Mitsotakis, que es o 2 horas más al día o 6 horas o trabajar 6 días a la semana, incluido el sábado, y las explicaciones que dan, yo decía, oye, pues igual en España hay algunos puntos, salvando muchas distancias, pero hay algunos puntos de conexión, como que los jóvenes se han marchado para buscar mejores empleos, mejores salarios, mejor la productividad hay que mejorarla como sea, y entonces esta es la solución que aportan. ¿Podemos vernos en esto? Lo que pasa es que hay que decir que es opcional, o sea, no es obligatorio. No, es una propuesta creo que es para empresas que trabajan los 3 turnos, ¿no? Sí, las 24 horas, no es para todas las empresas. Mira, a la primera, no sé, hablamos la semana que viene, y la siguiente, y la siguiente. Es que yo no puedo no podríamos renunciar a... No, entiéndeme, o sea... Nosotros estamos muy tranquilos, es decir, o sea, es que todo este mare magnum de y tal, no sé, yo sinceramente, y además creo en una cosa en España que es fundamental, yo echo de menos la moderación. Digo la moderación, sí. La mayoría de los españoles, o sea, es que no estamos en este rollo, no. Es que esto es aburridísimo, o sea, lo digo de verdad, y cuando vas a la calle, cuando estamos con esta gente en las empresas, sinceramente estamos viendo una realidad muy diferente a la realidad que tristemente os toca reflejar cada día. Es decir, y yo reclamo eso. Entonces,
que van a hacer una oferta irrechazable, como me dices, bueno, pues volveré a ver la primera saga y vamos a ver si la cabeza de caballo. Vamos a ver, espero que no. Es una cabeza de caballo. Espero que no. Como la del Padrino, ¿no? Eso sería. En el segundo aspecto, hay un tema que hay que tener presente. Es, a ver, cuando estamos viendo que van muy bien las cosas, entre otras cosas porque está yendo muy bien el turismo. Y cuando estamos viendo eso, y España, que es un país de acogida y es un país donde además el pequeño comercio tiene que funcionar, los bares tienen que funcionar, los restaurantes tienen que funcionar, es decir, hay el campo, que se habla todo el día de la España vaciada y nadie se acuerda de ella, o sea, pero el campo tiene que actuar, etcétera. Estas decisiones van en vena exactamente contra eso, porque además la productividad en España ha caído y cae ahí, porque en la gran empresa tú puedes gestionar con la inteligencia artificial, con lo que son las dinámicas, etcétera, pero en la pequeña tienes lo que tienes. Y esto es así. Y efectivamente en muchos países, por no hablar de Asia, por supuesto, porque hoy a la mañana yo estaba en los cursos del Escorial hablando de los temas de geoestrategia en todo lo que es el área del CSEDE, ¿no? De lo que es las Fuerzas Armadas. Claro, es que aquí estamos encantados de lo que somos y tal, y al final aquí somos el 7% de la población mundial, en Europa somos el 15% del PIB y somos el 55% del gasto social. Claro, pero estamos compitiendo con gente que ni tiene eso, que ni le importa, y cuidado, que nosotros tenemos que defender ese modelo, pero ese modelo supone también valores, esfuerzo, trabajo, etcétera, etcétera, que parece, bueno, que los vamos abandonando. Y yo creo que es temas que hay que plantear y que hay que tener presentes. Y además, lo digo, es decir, que nos dejen en los convenios, que nos dejen hablar, que tenemos 4.500 mesas abiertas, que hemos firmado el ANC, el Acuerdo Nacional de Convenios, hace un año en un desarrollo de 3 años. Y esto significa aumento de salarios, recorte de tal, y no solo dinero, y organización del empleo y del trabajo. Imaginemos las cadenas de producción de las fábricas, que te faltan 2 horas y media a ver cómo lo organizas. Es decir, que es que no es tan fácil. Y a eso no queremos hablar del absentismo, no queremos hablar de tal. Bueno, pues oiga, pues está muy bien. Es más, no lo comparto, pero legislo, ¿no? Pues don Antonio Garamendi, vamos a ver qué pasa la semana que viene, ¿no? A ver si hay trágala y se lleva al Parlamento. No, o trágala. No, trágala no, porque ustedes no van a firmar, no van a tragar, está claro. No. Ha dicho. Pero vamos, que seguramente pues tendrá que llevarla esta señora la propuesta al Parlamento y que sea el Parlamento el que... Y eso sabéis más que yo. No sé si lo pueden llevar o no. Se ha empeñado en sacarlo adelante sin el concurso de los empresarios, pues ya está. Pues tendrá que llevarlo como de Cataluña. Ahora, dicho eso, las empresas, los empresarios, la empresa de este país, estamos y trabajamos para este país. Que, por cierto, voy a decir es cojonudo. Antonio Garamendi, presidente de la CB, gracias, buenas noches. Gracias a vosotros.